existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. ProInteligencia se compone de 4 herramientas clave. Data Market ofrece estadísticas interactivas sobre economía y comercio. Acceso a mercados te da los requisitos para exportar. Alertas comerciales informa sobre las oportunidades y desafíos. Alertas de inversión extranjera directa te actualiza sobre las últimas novedades en inversiones. Aprovecha tus beneficios en www.prointeligencia.prodominicana.gov.do y potencia tu estrategia. Pro Dominicana promueve, impulsa y acompaña. Primero le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Hoy estamos con un hermano, el diputado Levin Guerrero. Muchas gracias, diputado, por venir. Gracias, un placer estar contigo aquí, hermano. Levin, cuénteme un poquito de su vida, de sus inicios, de dónde usted viene y cómo se va desarrollando en el ámbito profesional y político. Mira, nosotros venimos de San Cristóbal. En la vida mía he tenido que pasar tantas cosas para uno lograr llegar, posicionarse, tanto en el ambiente político, profesional, personal. Yo vengo de una familia humilde, yo recuerdo que yo estudiaba en una escuela pública, en la escuela Juan Pablo Pina de San Cristóbal, y una maestra, que Dios tenga en gloria, se llamaba doña Margarita Hernández de Domínguez. Ella daba clase en la escuela pública, pero era la directora del Instituto Politécnico Loyola. Parece que ella vio en mí desde pequeñito que tenía las condiciones. Sí. Era un estudiante que empezaba en primaria y le manda una notita a mi mamá diciéndole que ella quería que yo fuera al Politécnico Loyola. Cosa que mi mamá empezó a rechazar porque el Politécnico Loyola tenía, bueno, que era de sacerdotes jesuitas, Sí. pero había que ser estricto con ese asunto de los libros. Sí. Había que tener cierto Ciertos nivel recursos económico y nosotros no lo teníamos. Sí. Y mi mamá le externa a ella esa preocupación. Y ella le dijo, ese no es el problema, yo lo voy a asumir. Wow. Esa señora Qué bonito. me asumió a mí desde primero de primaria hasta que yo llegué a 8º curso. Mientras eso ocurrió, esa señora me suplió de los útiles escolares, los uniformes. Una cosa increíble. Eso fue un ángel que yo encontré. Y lo encontré porque recientemente, cuando yo entraba al Politécnico Loyola, en el año de 1979, había ocurrido aquel ciclón terrible que ocurrió en el país, el ciclón David. Y nosotros que vivíamos en un barrio, en la riviera del río Nigua, cuando ese río se desbordó, Jesús santísimo. esa casita se fue. Y nosotros pasamos de ahí fuimos a un refugio, que es el refugio de la Marina en San Cristóbal. Que dicho sea de paso, en diciembre de este año pasado, la vicepresidenta fue a inaugurar las casitas que se le construyeron a esas personas que eran refugiadas de ese entonces. Dios mío. Que todavía no se le habían construido. Y de hecho, el ingeniero Rafael Salazar, que estuvo en la partición, porque hubo una parte que la hizo EGI, contribuyó con eso, le presentaba mi caso a la vicepresidenta y le decía, mira, Levin es uno que viene de ahí. Y yo recuerdo que entonces nosotros teníamos... ¿Qué edad tú tenías? 9 años. ¿Y cómo tú te sentiste en ese momento? Imagínate tú, yo iba por el técnico Loyola desde ese refugio. Yo recuerdo que a uno le preguntaban la dirección y yo decía, yo vivo en la Armando Nival, esquina Lejer. Porque eso era como el de niño, ¿no? Claro, uno sentía como que no estaba a la altura de siquiera de decir que uno estaba en un refugio. Bueno, pero Dios es grande. Me desarrollé en el Politécnico Loyola.
Cuando llego a octavo, llega el otro inconveniente. Paso de octavo a primero. Y ahí me llama la profesora y me dice, bueno, mijo, yo llegué hasta aquí. Porque las cosas, tú sabes que van Sube cambiando. otro esquema. Y entonces encontré con ella misma la diligencia de que pudiera optar por un crédito educativo. Entonces tomé un crédito educativo en la Fundación AP que me cubrió desde primero hasta quinto. Me pasaban 60 pesos mensuales, Wow. de los cuales habían que debitar los 12 pesos de la comida, Ujú, porque en el Politécnico Loyola nosotros estábamos medio semi-interno. ujú. Entrábamos a las 7 y salíamos a las 5 de la tarde. Entonces, obviamente que no podía ir a comer porque a veces no había ni siquiera Claro. la comida. Y entonces, de ahí me pasaban esos recursitos que me ayudaron. Y con el mismo crédito educativo, entonces comprábamos los libros. De ahí es que me formo en el Politécnico Loyola y logro estudiar desde primero. Ya llegamos a tercero. En tercero, en esa época era que se elegía la carrera, el Politécnico Loyola. Como era una escuela técnica, entonces tú podías optar por varias ramas de la técnica. Yo opté y había que, para optar en electrónica, entonces tú tenías que tener un promedio por encima de 88, cosa que yo cumplía porque mi promedio era de 96. Y pude elegir la carrera de electrónica en esa época. Entonces me gradué de perito en electrónica industrial en el Wow. Politécnico Loyola. Recuerdo que me gradué con honores y me dieron 2 premios. Uno de ellos fue una beca para estudiar inglés en el Dominico Americano. Ah, sí. Sí, y el otro era un empleo directo a Codetel, se llamaba Codetel, Sí. lo que hoy es Claro, la compañía dominicana de teléfonos. Bueno, nosotros fuimos ya egresado del Politécnico Loyola, entré a trabajar a Codetel. En Codetel hacían una especie de casting o de filtro, una prueba a los estudiantes para ver en qué nivel de los departamentos técnicos podía caer conforme a tu Sí. preparación. Sí. Y el 99% de los que entraban en el área técnica en Codetel entraban en una central electrónica que se llamaba Step by Step, paso a paso, que eran aquellos circuitos electromecánicos. Sin embargo, en mi evaluación, nosotros dimos para entrar en una central electrónica, porque teníamos la preparación, según ellos, ¿verdad? Para no tener que pasar ese centro de las centrales electrónicas. Ahí entonces empecé a trabajar en centrales electrónicas en Codetel. Por buena suerte de la vida, Codetel, ya había empezado, mi idea era ser abogado, me había inscrito en Pucamaima para estudiar Derecho. Y ahí tuve otro inconveniente en mi vida, que cuando voy a llevar los requisitos para aplicar en la beca que te daban en Codetel para estudiar, una vez tú eras empleado, dentro de los requisitos yo no podía estudiar Derecho porque yo estaba en un área técnica. Entonces, yo tenía que estudiar una carrera afín al área técnica, que no podía ser Derecho porque no era. Ellos entendían que si me iban a pagar una escuela de Derecho, no me iban a utilizar en el área técnica. Claro. Entonces, ya tú sabes, la necesidad me hizo cambiar la vocación. Tuve que estudiar electrónica, ingeniería electrónica en AP. Logré graduarme también con honores en AP. Ah, sí. Y entonces, Entonces, tú lo que querías estudiar era Derecho. Derecho. Porque la verdad esa era mi vocación. Tú sabes que yo estaba hablando, bueno, tú estuviste aquí cuando estuvimos con Millicent, Sí, y pasa algo que yo digo que también hablé con la mamá de Orlandito, con la embajadora Patricia, sí, que hay un tema entre lo que es el talento, o sea, en qué eres bueno, sí. qué te gusta y qué te toca. ¿Y qué te toca? A ti te tocó A mí me tirar de lo que te tocaba, tocaba. independientemente de que te encantaba el derecho y la política, al final las cosas a veces se juntan en camino. encantaba el derecho. Desde ahí la espinita que me gustaba Claro, la política, claro. porque me encantaba el derecho, Claro. pero tenía que Hay que mantener tirar para a mi adelante. familia, tenía que sacar a mi madre de la pobreza. Yo recuerdo que vivíamos en una casita, una pieza. Las piezas eran esas casas que son de 3 viviendas, Ujú. donde tenían un baño común 3 familias.
Imagínate tú, Increíble. para esperar entrar a bañarte Increíble con esa tu vaina. propia familia, ahora con familias diferentes. Increíble. Y yo recuerdo que cuando entré a trabajar a Codetel, fui donde un señor que se llama Don Guido Pen, que Dios me le dé mucha salud, está vivo, un hombre que fue gobernador del Partido Reformista cuando el doctor Balaguer Ujú. era el padre de uno de mis compañeros de estudio. Yo le dije, mire, yo quiero sacar a mi mamá de esa casa. Y ya yo estoy ganando dinero en Codetel y yo necesito que usted me ayude. El hombre tenía una Ujú. distribuidora Pen. Y ese señor me suplió todo para yo mudar a mi mamá a una casita ya más decente. Ujú. Ya estábamos en el centro del pueblo, ya no estábamos en un barrio. Y yo recuerdo que eso, conté con esa ayuda, la cual le pagué al pie de la letra. Ya estábamos más o menos en el centro de la ciudad, ya íbamos avanzando. Con todo y eso, paralelamente seguía mis estudios, estudié ingeniería electrónica en APEC. Terminé con honores y entonces hice la otra ingeniería. Como ya después que tú terminabas una carrera en electrónica que me habían convalidado media carrera por venir del Politécnico Loyola. Entonces estudié ahí la ingeniería en telecomunicaciones. Ya soy ingeniero 2 veces. De ahí se abre un concurso en Codetel para ir a prepararse en lo que venía, que era la nueva tecnología del momento. Óyeme el sistema celular. Wow. Estamos hablando del año 89-90. Ujú. Se estaban dando ya los primeros pisos de la tecnología celular. Y nosotros fuimos elegidos entre los empleados con la capacidad para ir a estudiar. Y fuimos a estudiar en Ohio, fuimos a los laboratorios Bell, a los Bell Labs de Ohio. Ahí estuvimos compenetrándonos, preparándonos en todo lo que es el sistema celular. Y luego, entonces, el primer sistema celular que salió al aire, que se llamaba Auroplex 1000, yo fui el técnico que probó, que hizo todas las pruebas, que trabajó con los gringos, que eran los que nos daban el soporte. Porque me imagino que estudiaste en el dominico americano paralelo para el inglés. Para el inglés. Claro. Yo estaba preparado en el inglés, Claro. estaba preparado en la universidad y entonces los gringos, como hablamos fuera del aire, Ajá. cogieron un afecto por mí. Sí, sí. Y entonces los afectos son muy fuertes. Son muy Y fuertes. ellos veían que yo le aplicaba bien, le hablaba el inglés. Se volvieron locos conmigo. Yo estaba que yo cogía para Ohio, Es verdad. cogía para San Cristóbal. Y entonces me aprendí esos sistemas celulares al vuelo y entonces ahí fuimos avanzando hasta que logramos llegar a ser gerente en Codetel en el área de operaciones móviles, que era como se llamaba en ese entonces. Posterior a eso viene entonces, yo tenía una vocación de servicio y como ya nosotros nos habíamos graduado en Loyola y teníamos ya unas entradas interesantes, a mí se me ocurrió formar una fundación que le llamamos la Fundación Juventud Activa del Sur. La finalidad de esa fundación era ayudar a esos jóvenes que venían del sur profundo, que entonces para estudiar en el Politécnico Loyola tenían que ir a pensiones. Yo quiero que tú veas cómo vivían. Esos muchachos esperaban que esas guaguas vinieran del sur con esos plátanos y que les mandaban los padres para que ellos pudieran sobrevivir. Porque eran unas pensiones que eran unos cuartitos, que en un cuartito dormían hasta 5 muchachos de esos. Dios mío. Entonces yo, hablando con los muchachos que ya eran egresados del Politécnico Loyola, le pedí una cuota de 500 pesos de esa época. Y nosotros reuníamos como unos 15, 17 mil pesos de la época y hacíamos compras en los supermercados y le llevábamos a esos muchachos. Qué bien. Entonces por ahí empezó como nuestra vocación social. Entonces un día resulta que en el Politécnico Loyola se celebra el Día del Egresado, que es el 22 de noviembre. Se hace una gran actividad con todos los egresados. Y entonces se dan unas charlas. Imagínate tú que el Politécnico tenía 2 áreas, el área técnica y el área de agronomía. Fuimos a una charla, una en el área de agronomía y una en el área
técnica. Yo fui elegido para dar la charla, conferencia en el área técnica. Adivina quién ¿Quién? le tocó el área agronómica, al ingeniero Hipólito Mejía. Uf. Año de Sí, 1999, porque él egresado de allá también. que él corría para la presidencia. Entonces, cuando ¿Qué edad tú tenías ahí? yo tenía 28 años, Ok. 27, 28 años, resulta que cuando leen el currículum mío, que ya yo había sido ingeniero 2 veces, tenía preparación internacional en telecomunicaciones, dice Hipólito Mejía, para Dios carajo, yo con un currículum así, ya yo fuera presidente de la República. Y me invita a que yo forme parte de ese trabajo Oye, eso. político. Y hasta me insistió en que no quería que yo entrara al partido, sino Ajá. que me fuera al sector externo. Ok. Entonces me presentó a don Sergio Grullón Estrella, que era Sí. su cuñado, Sí. esposo de su única hermana, de doña Chabela Mejía. Y entonces me dijo que él quería que yo trabajara con los jóvenes del Politécnico Loyola, porque él entendía que yo tenía mucho carisma y que los muchachos me seguían, porque estábamos ahí interactuando. Entonces formamos ese movimiento de jóvenes del sector externo, sobre todo con egresados del Politécnico Loyola, y entonces trabajamos en el sector externo de la juventud con Hipólito Mejía. Luego, al ver mi trabajo, él tomó la decisión de entonces designarme el coordinador del sector externo de la juventud, de la juventud del sector externo, y del sur completo. Entonces, Oye, eso. quien era contraparte mía en el partido era Manolo Torres, que también es un amigo Claro, de Orlando. Claro. Él era que coordinaba el sur en Sí. el partido y yo coordinaba el sur en el sector externo, y ahí hicimos un trabajo interesante que terminó y dio al traste de que Hipólito Mejía entonces me nombró en Indotel con nuestro hermano Orlando Jorge, que Dios lo tenga en gloria, padre de nuestro sobrino, Sí. amigo y hermano Orlandito. Orlandito. Y entonces yo empecé a trabajar en Codetel en el año 2000 con Hipólito Mejía Indotel. de presidente. Sí. Estaba en Indotel, trabajábamos para la gerencia de inspección allá en Indotel, ya veníamos con 12 años de Claro. experiencia, porque yo me gradué en el 88, entré en el mismo 88 a Codetel y salí en el 2000. ¿Cómo te sentiste en ese cambio del sector privado al público? ¿Quisiste entrar por un tema de ya ser parte del mundo político? Porque me imagino pues, la remuneración era más alta. En La remuneración era más alta y el sector privado era más alto, ¿no? O del público en ese momento. Público, porque Indotel sí pagaba bien. Indotel Creo pagaba que bien. Era casi similar, pero igual ya yo estaba por dar el paso a la actividad política, acercarme con Orlando. Ya de hecho habíamos tenido acercamiento, habíamos participado en varias reuniones de tipo político. Ya yo no estaba ahí, como había trabajado en el sector externo, y Manolo trabajaba con Orlando. Entonces me involucré en el equipo político de Orlando Jorge. Ahí estaba nuestro hermano y amigo Yayo Sanz, Simón Freud, Andresito, Jorge Amado, todos esos muchachos. Jorge Amado, todos estábamos ahí en Indotel. Pues resulta que un año después, año 2001, visita el Día de las Telecomunicaciones Hipólito Mejía a el Indotel y le dice: Orlando, ¿y el carajito de San Cristóbal? No, está aquí, presidente, yo lo quiero ver. Y me llama, me dice: mira, una memoria del carajo. Sí, el tipo tiene una memoria. Y le dice: mira, yo quiero que tú sepas que nosotros estamos haciendo una evaluación y nosotros te pusimos a ti a medir en unas encuestas. El resultado fue... ¿Qué edad tú tenías? ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía 29 años. El resultado fue, hermano, que yo me sorprendí. Que marcaba. Que yo estaba marcando. Y yo le dije: presidente. ¿Eso fue 2001 entonces? ¿2002 para la elección del 2002? ¿Eso fue un ciclón 2001. que hicimos? Bueno, era inicio del 2000. Claro. Final del 99, del 2000, inicio del 2000. ¿Tú sabes qué pasó, hermano? Yo le digo: presidente, yo lo que soy es técnico. A mí me gusta la actividad política, pero yo creo que todavía no estoy preparado para esa función. Y entonces ahí me dijo: ¿tú sabes qué me dijo Balaguer? Cuando yo fui a amarrar la chiva con él, que el que se le niega a un presidente se le niega la paz. Así que usted tiene que
empezar ese proceso. Y váyase para allá, para San Cristóbal, y asuma eso, hermano. Una convención, un hombre que todavía no era parte del partido, yo venía del sector externo, con 23 candidatos, incluyendo el alcalde de entonces, que era don Anivín Santana. Oye, este dato, era el alcalde de entonces. Estaba aspirando a diputado junto con 23 dirigentes, en lo que había vicecónsules, coordinadores, y yo, un muchachito de la juventud con 28 para 29 años. Aspiré en esa convención interna. Primero había que ir a una convención interna. Sí. Hermano, salí electo el segundo más votado. Increíble. En ese proceso. Pues si yo te cuento, ya yo creo que yo, después de todo ese proceso, me he convertido en un estoico. Porque la verdad que yo pasé tantas cosas. Siempre que yo quería llegar a un proceso, pasaban miles de cosas para llevar. Pues resulta que se hacen recolectan firmas para ir donde el presidente del partido, que era Tuey de Camps, porque resulta que yo había ganado una convención sin tener el tiempo reglamentario de trabajar. Oye, este dato. Tú sabes lo que es tú ganar una convención y ahora decir que tú no puedes ser el candidato porque no tenía el tiempo reglamentario que ellos decían que era de 5 años entonces. Uh-huh. Bueno, nada más y nada menos que ahí tengo que traer la colación a nuestro hermano y amigo Yayo San Lobatón. Sí. Que era un hombre muy cercano a Tuey de Camps, Sí. si tú recuerdas eso, Sí. desde su juventud. Claro. Y yo hablo con nuestro hermano Yayo y le digo, hermano, yo acabo de ganar una convención, porque como éramos empleados juntos de Indotel, la única vía que yo tenga es que a Tuey me escuche, porque yo la gané y hay un grupo que se está oponiendo porque supuestamente yo no tengo el tiempo. Bueno, entonces Yayo me hizo esa conexión, se lo agradezco. Fue otra de las puertas que se me abrieron para yo lograr. Y a Tuey determinó que como ellos venían a criticar eso y no lo hicieron antes de que pasara la inscripción, que cómo va a ser después que él ganó le iban a quitar a uno esa diputación. Entonces resolutó que yo era candidato. Entonces ya yo era candidato oficial a diputado en el año 2002, que tenía prácticamente 2 años de ejercicio político. En conclusión, que salí electo diputado en esa ocasión, pero resulta, otro tema tuve, cuando estamos en los conteos de votos, voy al centro de cómputo del partido que estaba en la Doctor Brioso, esquina Padre Ayala en San Cristóbal, y gané la diputación con 396 votos según el centro de cómputo. Estamos hasta celebrando. Sí. Pero me llaman que tengo que ir a la junta porque eso no es así. Parece que había un problema. Tú sabes que había siempre maña. Los palitos aquellos. Sí. Empezaron los palitos a funcionar, hermano. Y suerte que conté con el respaldo de unos amigos delegados del Partido Reformista. Oye, este dato. Porque el propio delegado de mi partido estaba simpatizando por la que venía siguiendo detrás de mí. Entonces no era un aliado porque claro. no podía contar con ellos. Claro. Y resultó, hermano, que tuve que aliarme con el Partido Reformista, a hablar con el delegado. Eso es política avanzada. Don Leonida Bernard, que fue gobernador de San Cristóbal. Sí. Y él dijo, no te preocupes, que nosotros vamos a pedir revisión. Pues resulta que cuentan una mesa que era la mesa 0024, no se me olvida, que era del sector precisamente de donde yo vivía, que era más popular. Sí. Y yo había sacado de que 7 votos y la contraria a mí es 77. Imposible. Eso era imposible. Si era en Gatillo, que era donde ella era, yo no te digo que eso pudiera pasar, pero no en... Y entonces pedimos revisión y efectivamente los 77 votos eran míos. Pero si tú le pones 77 a ella y 7 a mí, o se lo pone a mí los 77 y a ella 7, sí, cuadra el acta. Claro, cuadra. El acta cuadra, entonces cuadraba y por eso no se daban cuenta. ¿Necesitas renovar tu pasaporte? Es más fácil de lo que piensas. Solo entra a nuestro portal citas.pasaportes.gov.do
Elige tu cita en línea y listo, confirmada. Tu cita ya está agendada sin esperas ni complicaciones. Solo necesitas tu cédula de identidad y electoral, acta de nacimiento con código QR, pasaporte vencido y tu comprobante de pago impreso. Así de fácil. Dirección General de Pasaportes. Abre puertas al mundo. Hasta que finalmente logramos vencer todos esos obstáculos y finalmente recibimos el título de la Junta como diputado electo y fuimos el diputado más joven del país de esa época. Pero De hecho, tú eres un decano. sí, yo no sé si tú sabes que cuando llegamos al Congreso, también nos topamos con la otra situación que Pacheco quería aspirar a la presidencia. Sí, Era Lila Alburquerque, Sí. la presidenta. Y resulta que el presidente de la República, mi amigo, sí. mi mentor, Sí. estaba apoyando, prácticamente quería que fuera Lila. Lila. ¿Tú recuerdas ese evento? Sí, claro. Tú estabas muy jovencito. No, pero todo lo recuerdo. Pero lo y más recuerdo. uno que viene de la tendencia. Bueno, resulta que ahí tengo inconvenientes porque tengo la disyuntiva de que le había comprometido mi palabra con Pacheco, Sí. que lo iba a apoyar a la presidencia. Ahí se complicó la vaina. Y tengo el compromiso Moral de todo. moral de de Hipólito lealtad. Mejía de que está apoyando. Entonces, bueno, yo me decidí por el compromiso que hice de palabra con Alfredo Pacheco. Sí. Y eso obviamente me trajo algunos sentimientos. Sabes que el presidente no es fácil. No es fácil, no. Y entonces el resultado fue que precisamente yo era el diputado más joven y Abel Martínez, curiosamente, fuimos los que subimos al bufete de datos Oye, junto eso. con Felipa Gómez, Wow. otrora Felipa Gómez. Sí. Y tú supiste lo que pasó. Eso fue historia de aquel tiroteo que se armó en pleno. Claro. Entre todo y todo. Entre todo en medio congreso para elegir a Pacheco. Eso fue una cosa. Y yo fui un protagonista activo de eso porque fui el que fungió como bufete de edad, como secretario, y que era que tenía que pasar la lista contando en medio de todo eso. ¿Qué aprendiste en ese proceso? Una política diferente de lo que tal vez tú pensabas que era, porque tú vienes de una Sí. de presidencial, ahora tú empiezas a ver otra política Yo venía del de sector acuerdo privado. claro, de acuerdo con un contrario, era difícil tal vez de Sí, procesar. difícil. No, la primera disyuntiva fue esa. La política es complicada. Sí. Porque yo estoy ahora entre una palabra que empeñé Sí. y contrario al hombre que prácticamente Y la palabra lampeante con el mismo tipo del mismo partido otra tuvo que cosa suena. fue, porque claro. tampoco no es que estoy, No con un que contrario. me estoy yendo por Sí. otro contrario, con uno de, es Sí. más, era contradictorio. Claro. Que claro. nuestro partido, la presidencia y la estructura partidaria no apoyaran la de su propio partido. Ahí empecé a Sí. a ver la política como esas grandes cosas Sí, diferentes que sí. tú te topas y tú dices, Sí. wow, pero la política es complicada. Yo recuerdo que leí un pensamiento de José Martí que decía, cuando tus esfuerzos no sean tomados en consideración, no te desesperes, pues el sol es más grande y brinda tremendo espectáculo al amanecer, mientras sus espectadores permanecen durmiendo. Increíble, qué bonito. Porque tú sabes qué espectáculo da el sol al amanecer por a esa hora. Nadie lo ve. El 90% Sí, está acostado. Sí. Y yo decía, cónchale, yo tengo que salir a camino en esta situación. Ujú. Por buena suerte, Pacheco fue un tipo muy inteligente, ganó la presidencia y al vuelo hizo las paces con Hipólito Mejía. Ujú. Y para que tú veas, luego Hipólito Mejía terminó apoyando a Pacheco en una reelección Sí. para su presidencia. Y recuerdo que fue quizás una de las adversidades que tuvo el presidente Pacheco, que entonces entró a aspirar a Alcalde. alcalde y perdió la alcaldía y salió fuera del Congreso después de eso. En ese periodo yo me reelegí por segunda vez. Estamos hablando que habíamos perdido ya entonces el gobierno Claro. en 2004. ¿Y tú mientras eres legislador, te desarrollas en el sector privado o te quedas nada más como de legislador tiempo completo? Bueno, yo tenía una compañía privada de tarjetas de llamada. Ah, sí. Sí, porque entonces
como tenía la conexión la seguro conexión. con Odetel. con Codetel, y entonces después de Indotel también, entonces interactué con todas las telefónicas. Junto con mi hermano emprendimos Oye, eso. una empresa, todas esas tarjetas que se vendían en los Ajá, ajá. de una manera u otra A través de ustedes. era parte de nosotros. ¿Y cómo, Eso, cómo funcionaba el negocio? ¿Ustedes le compraban por mayor a las telefónicas? telefónicas? Entonces eso te daba un Un porcentaje, margen. un margen interesante, que eso era, se vendía en una tarjeta de No, yo me llamada acuerdo de todos lados. en todos los lados del mundo. Colmado, gente en la calle. Empezamos a tener problemas cuando empezaron las recargas, que nosotros no preparamos para hacer el switch, Ujú. y la compañía entonces empezó a mermar. Pero una pregunta, ¿y cómo tú creaste esa estructura para vender de manera... Mi hermano es economista de la UAS. Prácticamente yo era el inversionista, Sí. y hicimos, él también tenía negocio, empezamos a hacer eso, y él Ok. prácticamente de eso hicimos mucho dinero, que también lo terminaron en campañas electorales, porque tú sabes que entonces perdimos el gobierno en el 2004. Entonces yo tuve que seguir en el 2006. Sí. Me reelegí por buena suerte también. Yo fui el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones los 14 años que fui de diputado. Oye, eso. Que era la Comisión de Telecomunicaciones, y después pasó a ser las TIPS, Ok. que ya Sí. era. Y entonces en eso trabajamos interesantes proyectos. Sí. Hicimos durante todo ese periodo, me reelegí en el 2010, que en esta ocasión fue por 6 años, Sí. si tú recuerdas. Entonces hicimos una obra de tipo político, social, increíble. Yo quiero decirte que yo soy el único diputado en la historia que construyó un plantel escolar. Ah, sí. Si en mi comunidad construí un plantel escolar de 3 aulas. ¿Cómo logró eso? Eso fue porque yo también, como tenía empresas, Claro. tenía beneficio económico, decidí ir a una comunidad que le dicen El Peña, en San Cristóbal. Y allá me dijeron, mire, aquí nosotros no creemos en política. Aquí nosotros creemos en el político que no haga una escuela, pero a un diputado hacer una Imagínate escuela. tú. En la oposición, porque ya Sí. estábamos corriendo en el 2005 y ya el presidente era Leonel Fernández. No obstante, yo fui, como habíamos perdido el gobierno, estábamos corriendo el 2005 para mi primera reelección del 2006, 2010. Entonces cometí el error, si se quiere, de que me comprometí, y ya después que estaba comprometido yo tenía que cumplir. Entonces yo dije, bueno, yo la voy a construir. Construimos una escuela de 3 aulas que luego tuvimos que darle al sistema de educación, y fueron y la inauguraron la oposición, porque yo era un diputado de oposición, increíblemente. Eso fue una escuela de 3 aulas que hicimos, donde entonces nos dedicamos a darle los útiles escolares, lo mismo que hicieron conmigo aquella gente. Yo me dediqué a eso, a aportar a estudiantes, que dicho sea de paso, me pasó una experiencia grandiosa. No hace 2 años, a mí me estaba dando, me tenía un dolorcito fuerte de dolor de cabeza. Y digo, cónchale, me siento que me está doliendo mucho la cabeza, es raro. Y fui al hospital, a la clínica Grumec de San Cristóbal. Cuando llego, hay una filita en emergencia, pero siento que me pasaron de una vez, como a una de las camillas. Le digo que siento un dolor fuerte, la joven me atiende con mucha atención, y ahí entonces le pregunto, mire, pero yo siento que hay gente que se puede sentir mal porque estaban como delante de mí y usted me pasó. Mire, yo lo siento mucho por esa gente, pero yo soy doctora y yo estudié en la escuela que usted construyó. Wow. En Grano Ejemplo. Increíble. Años después, Sí. estoy hablando que ya esa muchacha era la pasante, la que estaba ahí. O sea, había estudiado en la misma escuelita que yo. Increíble. Ese compromiso social, ¿de dónde tú te salió? ¿Por qué tú crees que tú eres? Porque tú eres un tipo de cosas raro, porque yo no es muy frecuente yo ver ni políticos ni empresarios con esa entrega de hacer una escuela, tanto compromiso de ayuda con tus recursos. Yo venía de los barrios, tú sabes. Sí. Yo sé cómo se sufrían las cosas ahí. Yo dije, yo no puedo ser un servidor público sin invertir en estas cosas. Yo quiero que tú sepas que nosotros hicimos en nuestro trayecto de diputados 106 viviendas construidas. Wow. A igual. Pero con recursos tuyos. Con recursos propios. Están ahí, San Cristóbal está increíble. Ahí. Usted puede ir a contactarla. Hice una escuela
Es agradecido el pueblo. Sí, al final la gente agradece, no en la proporción que uno espera. El que hace actividad política y espera el resultado de lo que tú haces, no lo va a encontrar. Ok. Yo recuerdo que un joven se me acerca a mí, se llama Omar Sosa. Oye, esta cosa. Ese muchacho estaba en el inicio de las drogas. Y va y se me acerca a mí y dice, diputado, yo tengo un problema. Yo he querido dejar las drogas. Entré a estudiar de noche porque como tengo que trabajar en el día, tengo 2 hijos, no tengo de otra que estudiar en la noche. Llego a las 6 de la tarde, diputado, y a las 6 se va la luz. Y las clases se supone que son de 6 a 8 y la luz llega a las 9. Dígame usted cómo estudio, pues sí, tengo que seguir las drogas. Y yo le dije, ¿eso por qué? Imagínate, estamos hablando del año 2003, que todavía había crisis energética. Bueno, al final me junto con los jóvenes que estaban en la Asociación de Estudiantes Universitarios, que también incluían las escuelas. Y yo le dije, vamos a ver cuál es la problemática. Pero se desató una huelga de esos jóvenes estudiantes que fueron a la CDE y le cayeron a piedra a la CDE y rompieron todos sus cristales. Y entre ellos cae preso el muchacho que se llama Omar Sosa, que era del barrio mío cuando yo estaba en el barrio. Ahora él me está viendo como diputado, pero venimos del mismo barrio. Yo fui, hice compromiso que yo iba a ayudar para que eso se resolviera. ¿Tú sabes qué ocurrió? Hicimos un levantamiento. Habían 2 liceos nocturnos en San Cristóbal, con una matrícula de ese entonces de cerca de 5,600 estudiantes. Le donamos las 12 plantas eléctricas a los 12 liceos nocturnos de San Cristóbal. Increíble. Y pasó a ser el único municipio del país que no dejaba de dar clases nocturnas por falta de energía eléctrica. Increíble. Usted se imagina el logro que es eso para uno y sobre todo para esa gente que estudiaba, que el que va a estudiar de noche, como nosotros le llamamos comúnmente, es aquel que quiere recibir el pan de la enseñanza, Se está superando de verdad. pero tiene que trabajar en el día para poder mantener, porque la mayoría son adultos. Claro. Y entonces eso me catapultó que yo saqué votos, que eso no tuvo madre. Eso se refleja realmente. Claro. Entonces eso fueron de las partes comunitarias, sociales, que mantuvieron ese ejercicio en mí. Luego implementé algo muy sui generis y era que el jueves último de cada mes, yo me iba al Congreso en la guagua pública. Ah, sí. Sí, implementé ver qué se siente. Le decía al chofer mío, usted me espera allá y yo me iba en la guagua pública. Te topas ahí en la guagua pública que todo el mundo, uno quiere que le paguen el pasaje, otro dicen que no le interesa que le paguen. Yo lo que costaba pagar el pasaje completo de 30 gente que iban en esa época eran unos 1,200 pesos. Yo iba corriendo el riesgo de que yo estaba dispuesto a pagarlo completo, muchos estudiantes sobre todo. Y hay un joven estudiante que se llama Noé Arias, hoy es regidor de la sala capitular de San Cristóbal. Me dice, mire, usted sabe todos los estudiantes que nosotros vamos todos los días porque no tenemos una extensión de la UAS aquí en San Cristóbal. Usted debería legislar para eso. Y efectivamente, fuimos nosotros que sometimos un proyecto de ley que dio al traste con la hoy extensión de la UAS en San Cristóbal y que hoy alberga cerca de 8,000 estudiantes. Increíble. De varias carreras. Qué gran legado eso. Sí, entonces. ¿En qué año fue eso? Eso fue 2003, 2004, antes de irse. Ah, pues fue temprano. Sí, eso fue de los primeros proyectos que hice, porque recuerdo que Hipólito tuvo que hacer un decreto para que traspasáramos la escuela que era la Monaga de ese entonces, para que sea parte de la UAS y entonces poder ejecutar nuestro proyecto. En fin, nosotros hicimos una obra social que dejó sus huellas y que luego me mereció ser el Premio Nacional de la Juventud. Gané el Premio Nacional de la Juventud en Liderazgo Político. Era el ministro de la Juventud, Robert Polanco, de entonces. Recuerdo que la presidenta del jurado para elegir eso era la vicepresidenta de ese entonces, que era doña Milagros Ortiz Bosch. Y recuerdo como ahora que había que poner en solo una frase corta
la razón por la que tú merecías ser el premio de la Nacional de la Juventud. Y yo solo puse, si fui refugiado y ahora soy diputado, lo merezco. Y entonces me gané el Premio Nacional de la Juventud, Qué bonito. liderazgo político. Y entonces ahí siguió parte de toda mi trayectoria en estas lides de la actividad política. Y en el sector privado, que usted veo que era muy dadivoso, o ha sido siempre muy dadivoso. Entonces, cambió el negocio de las tarjetas, no pudo reenganchar con la recarga. ¿En qué se No desarrolló? reenganché con la recarga. El hermano mío, de manera inteligente, dijo que el switch tenía que ser para bienes raíces, que empezó comprando casitas de bajo costo, las remodelábamos, las convertíamos en apartamentos, pequeños apartamentos. De hecho, hay varios proyectos ahí, que algunos se vendieron, otros todavía. El hermano mío es el que maneja todo ese asunto, las rentas. De ahí salió mi finca. Usted es dichoso De ahí salió mi que tiene finca. alguien que le trabaje Sí. esa parte. Tenía mi hermano, bueno, ahora resulta que mi hermano se retiró, está viviendo en Indiana. Sí, y los negocios siguen fluyendo. Todavía nos quedan algunos terrenos por allá, por el cacao y la colonia. Teníamos una casita de campo en la colonia. En fin, fuimos haciendo un patrimonio interesante. Qué bien. Yo me dediqué a construir lo que yo le llamo mi paraíso terrenal, que es mi finca donde yo vivo, estoy retirado allá. Qué chulo. Y la verdad que luego te voy a invitar. Por favor, creo que te lo voy a agradecer. gustar, Lo voy a agradecer. un espacio muy agradable donde yo le puse el paraíso terrenal. Qué bien, chulísimo. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le gusta hacer de joven, aparte de estar en la finca? Mira, siempre he sido muy deportista. ¿Sí? Yo hago ejercicio, yo voy al gimnasio y le doy como si fuera un muchacho. Ya yo soy un señor mayor, ya yo tengo 25 años. Está nuevo. Y juego domino, es mi hobby. Y me encanta jugar ping pong. ¿Sí? Mesa. Sí. Precisamente compré una mesa que tiene la particularidad de que, aparte de que es comedor, entonces se convierte en billar. Oye, también se convierte en mesa de ping pong. Chulísimo. Son las tres en una. Y como son parte de los hobbies míos, jugar billar, de vez en cuando iba los domingos a una liguita de baloncesto. Pero ya estoy fuera de eso. Sí. Hay que correr mucho. Claro. Y ya hay unos muchachitos que te bajan de cancha a cancha. Volado. En 3 segundos y no le puedes caer atrás. Claro. Entonces, en eso estamos. Ahora, después de un tiempecito que estábamos en el proceso político pasado, tú sabes que nosotros dirigimos precisamente 24 años después. Entonces fui yo el que coordiné el sector externo del presidente Luis Abinader, porque como tú sabrás, nosotros nos habíamos quedado en el partido otrora. Sí. Y fue luego que dimos el paso. Sí. Trabajamos, hicimos un trabajo arduo para que lográramos la victoria. Yo no sé si tú sabes que San Cristóbal, curiosamente, en el año 2020, a pesar de que el presidente Luis Abinader ganó las elecciones, en San Cristóbal se perdió. Entonces, nosotros estábamos del lado anterior. Sí. Y entonces, en ese proceso ahora, que nosotros llegamos con un equipo interesante, hicimos un trabajo, ahora ganamos con un 59%. Increíble. Entonces, quiere decir que nosotros hicimos... Se hizo el aporte. Y más San Cristóbal siendo una provincia tan grande. Es la segunda en voto. La tercera como provincia. Después de que la primera es el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago y San Cristóbal. Es la cuarta en sentido general, pero como provincia es la número 3. Muy bien. Bueno, en eso estamos. Ahora estamos... ¿La política le gusta? ¿Se ve proyectado seguir en la política en el lado más legislativo? ¿Le gusta más el poder ejecutivo? ¿Cómo usted se ve? Bueno, yo creo que ya yo agoté un ciclo dentro del poder legislativo. Yo siento que ya hay otros jóvenes que tienen que ocupar esos espacios. Yo recuerdo que cuando yo fui diputado la primera vez, que fui el más joven del país, los diputados eran, óyeme bien, Franco Badía. Ya tú sabes. Eligio Jaque, Hugo Tolentino Díaz. O sea, yo me topé con esa playa de dirigentes otrora de esa época, y uno se veía que era un verdadero joven.
Pero ahora tú vas al Congreso Sí, y son verdaderos jóvenes todos. Sí. Casi. Las excepciones ahora son los más adultos. Y entonces yo pienso que ya es un proceso. Yo estoy ahora pensando en que sí quiero continuar la actividad política. Estoy trabajando política con un hermano. sí, Creo que tiene todas las condiciones sí. también para ser presidente. No sé si es permitido Sí, se puede sin problema. pero yo estoy trabajando con nuestro hermano y amigo Yayo San Lobatón. Creo que tiene el talento, la prestancia y las condiciones, aunque él no haya dicho públicamente que quiere ser presidente, pero ya está entre los presidenciables. Y siento que tiene todas las condiciones como para hacer y dirigir los destinos del país. Me veo trabajando en ese proceso. No me veo otra vez en el Congreso, salvo cualquier otra, ¿verdad? Coyuntura Otra particular. coyuntura que pienso que ya agoté Claro. ese proceso y estoy poniendo mis energías en ese proyecto. ¿Cómo se mantiene cercano a su comunidad a nivel social y eso? Siempre, tú sabes que yo no me he desvinculado nunca de mi comunidad, siempre estoy atento a esas cosas sociales, estoy muy de cerca con las juntas de vecinos, siempre estoy atento a las reuniones que se hacen por juntas de vecinos, casi siempre me buscan para arbitrar los procesos de juntas de vecinos, porque siempre me manejo con ellos de manera muy inteligente. Y creo que tengo esa vocación de seguir sirviendo Qué bien. al país. Y después de tantas cosas de donde uno viene, donde uno ha llegado, Claro. y donde uno todavía puede ser, siento que también ya tengo la tranquilidad Sí, de que no tengo el sobresalto de los frijoles. Yo Sí, creo de- que ya los frijoles están asegurados por Sí. un tiempecito, sí, porque hemos trabajado tanto en nuestra vida personal, empresarial y política como para nosotros ganarnos ese proceso de tú te culminar bien. Además, acumulo una pensión Claro. que ya habrá de llegar claro, porque me la gané también. claro que sí. En fin, Qué que bueno. todavía no creo que no estoy de pensión, pero ya creo que puedo dar un poquito. Claro que En sí. eso estoy, hermano. Cuénteme un poquito, no por la forma de usted hablar, parece que usted es una persona un poquito leída, porque no estoy escuchando a un ingeniero eléctrico puro y duro. ¿Qué? ¿Usted le gusta la lectura? Sí, yo leo diferentes tópicos, sobre todo tópicos políticos. Ahora estoy leyendo un libro de consultoría política, sí. como estoy en eso Sí, en este momento. Me gusta Gabriel García Márquez, cuando quiero leer algunos otros temas ya tipo novelísticos. Bueno, en fin, dedico parte de mi tiempo y como ya tú sabes que ahora con el internet tú sí, tienes hay de todo. que de todo, recientemente me he dedicado a leer mucho sobre todo lo que son los temas de tecnología, Sí. porque tú sabes que ya, aunque estoy un poquito Está al día. desactualizado, pero mis inicios son ahí. Claro, Entonces, estoy leyendo un tema interesante que es el síndrome de Ubris. No sé si sí, claro. conoces, Eso es el síndrome del poder, que es el síndrome del eso es lo que poder. pasa a todo el mundo, eso es muy complicado. Estoy muy centrado en viendo es detalles interesante. de eso, Sí. muy interesante. Bueno, leo de muchos tópicos, ya uno tiene que leer de todo tipo de ¿Qué libro de política le puse a recomendar a nuestra audiencia? Yo me gusta Cuentos chinos de Andrés Oppenheimer. Ah, sí. Sí. ¿De qué trata el libro? Es un tema que Andrés Oppenheimer, no sé, tiene ya una trayectoria de tipo política. Es un argentino que escribe bastante interesante y entonces hace similitud entre las cosas que pasan en China como geopolítica y las que deberían pasar en Latinoamérica. En fin, que nosotros leemos varios tópicos Qué dentro chulo, de lo chulísimo. posible. Levin, ¿qué valores le han permitido a usted llegar al éxito? Mira, la perseverancia. La perseverancia es una de las condiciones que debe tener todo ser humano cuando quiere proponerse llegar, porque tú sabes que el camino no es fácil. Los obstáculos vienen hasta de Sí. forma natural. Sí, A mí me pusieron la misma vida, me puso obstáculos
en lo que yo tuve que superar. No hay un obstáculo más difícil que vencer que el de la pobreza. Sí, Cuando yo recuerdo días en el que mi mamá me daba un pan con agua de azúcar sí. y esa era la comida que había. Yo recuerdo una vez, no se me olvida esta expresión de mi madre, que es una heroína. Yo iba con un pantalón roto al Politécnico Loyola y entonces los muchachos no entienden eso. Te relajaban porque tú ibas con... Claro. Y mi mamá lo surcía, como le decían. Y entonces un día me para de frente, me peina de lado, como se peinaba uno con los niños. Y no, míreme bien a la cara, que no haya miseria. Y si hay, que no se note, me decía. Y salía tú con un dispuesto a que el mundo te viniera de arriba y tú romperlo por llegar a alcanzar tus metas. Recuerdo una vez que fui con unos zapatos rotos. No se me olvida eso también. Y como yo era de los más pequeños de tamaño, entonces cuando en Loyola los profesores dictaban la clase o copiaban, uno iba, se acercaba a una tarima que había para uno poder escribir. Y sentado de rodillas se me veía ese boquete que tenía, ese hoyo, ese zapato. Y los muchachos empezaron a relajar. Y un profesor que se llama Juan Darío Gómez Sánchez, era mi profesor de inglés. Me sacó. Ustedes se están burlando de él por su pobreza. Él me llevó a una tienda en San Cristóbal que se llamaba La 14. El eslogan era: pase lo que tenga y llévese. Me compró unos zapatos. Y cuando volví al aula con él, que me llevó, ahora relajen. Y ese señor, no quiera tú saber las cosas que yo hice después. Ahora recientemente estuve en la ciudad de Nueva York y fui a verlo porque estaba atravesando un problema de cáncer. Y durante todo el trayecto que yo fui de diputado, tuve la oportunidad de resarcir muchas de esas buenas obras que hicieron por mí. Qué bonito. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Lady, un placer. La verdad que un verdadero placer. Gracias. Gracias. Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.